docentes que dirigen los prácticos y las docentes también. Así que gracias y vamos a tratar de presentar algunas cuestiones que tienen que ver con América Latina, América diría yo, porque algo de Estados Unidos vamos a ver, en un complejo mapa donde también pensar la historia argentina. Vamos a tratar de un esfuerzo, aviso que es un esfuerzo reduccionista y obviamente algunas cosas se van a perder, pero para empezar a entender algunas cuestiones que son primordiales. Como ustedes saben, no solamente la Argentina, sino toda América, ¿sí? También Estados Unidos, pero ahora vamos a ver cuáles son las diferencias con Estados Unidos. La mayoría de los países de América, salvo entre comillas Estados Unidos, se van a convertir en países agroexportadores. ¿Cuándo? Estamos hablando de un proceso, el cuándo es a partir de qué proceso, y el proceso es a partir de la constitución del Estado. ¿De qué Estado? Del Estado-nación, de los Estados-nación en América Latina. No voy a hablar acá, posiblemente los docentes de los prácticos pueden dar mayores precisiones, pero efectivamente luego de un conjunto de pactos y guerras civiles nacen los estados, y los estados tienen muchas tareas. No solamente controlar el territorio, no solamente dotarlo de una normatividad, sino de estructurar un modelo económico y el control administrativo y político del territorio soberano. Política que no es de un día para otro, sino que efectivamente se va produciendo de manera tal vez bastante veloz, pero se va produciendo entre 1870 y 1900. Ahí hay todo un proceso de constitución del Estado-Nación. Salvo Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene otro proceso. ¿Sí? Perdón, ¿entre qué años? 1870 y 1900. Son Gracias. 30 años, son 30 años. Todo esto igual queda grabado, no se preocupen. 30 años de construcción del Estado. En ese proceso de construcción, ustedes vieron con la profesora de Pino, es un proceso además de construcción económica y de definición de una matriz económica que todos y todas y todes conocerán como el modelo agroexportador. ¿Y qué es eso del modelo agroexportador? Lo digo rápido y sencillo, un modelo económico llevado adelante por las élites de los países de América Latina, donde el gran producto de exportación son productos primarios. Esta inclusión de los estados de América Latina al mercado internacional como productores de materias primas les va a dar, por lo menos durante unos 20, 30 años, un gran bienestar económico. Y que esto va a redundar en modernización económica y va a redundar en algo muy importante, que son las inversiones extranjeras en grandes infraestructuras. Lo digo claro, ferrocarril, puertos, básicamente hacia donde van orientadas las inversiones inglesas. América Latina recibe en la mayoría de todo el paquete de inversiones extranjeras, el gran país que va a invertir en América Latina es Inglaterra. Esto es muy importante para empezar a tener en cuenta la relación que se va estableciendo no solamente entre Argentina y el Reino Unido e Inglaterra, sino los demás países. La pregunta es, ¿hay inversión de otros países de Europa? Sí, mucho menor, como las inversiones alemanas. Hay inversión. Le pido por favor que apaguen el micrófono porque me está sonando. Hay inversiones norteamericanas, claro que las hay, pero en menor medida. Por lo tanto,
la modernización de muchos de nuestros países se debe a la inversión extranjera. Esto es muy importante para también entender la actualidad. La dependencia que también tienen países como Argentina de la inversión extranjera y de las grandes inversiones en infraestructuras. ¿Sí? Esto lo dejo planteado para entender cómo se va construyendo una rutina, un modus operandi de estos países. Y estos países, a su vez, desarrollan un conjunto de estructuras económicas en relación con la agroexportación. Esto para que se entienda. Intentan reacomodar sus bienes, y entre ellos la tierra central en América Latina, para vincularlo al modelo de agroexportación. Y obviamente, la adecuación, entre comillas, de la tierra al proyecto económico, como ustedes verán, no será fácil. Ni fácil ni armónico. Y esto lo vamos a ver por lo menos en tres grandes países, donde podríamos agregar a todos los países latinoamericanos, pero vamos a agregar tres grandes países que son México, Brasil y Argentina. Quiero decir algo, dos paréntesis. Primer paréntesis. ¿Por qué la inversión extranjera proviene mayoritariamente de Europa? Por algo muy importante, porque esos países que venden manufacturas y que han logrado desarrollar su imperio o sus inversiones y sus relaciones geopolíticas en el mundo africano y en el mundo asiático, que conocemos como imperialismo, se han capitalizado. Y esa capitalización de ese dinero va dirigido a estas inversiones. Esto es muy importante también para entender que ese imperialismo que se produce con Asia y con África sirve para la capitalización de algunos países europeos que terminan haciendo inversiones en América Latina para obtener materias primas o productos primarios. Fíjense cómo se va construyendo una geopolítica económica donde Europa mantiene relación con estados, naciones en América Latina y relación con colonias en Asia y en África. ¿Queda claro? Esto es muy importante para entender cómo se va construyendo la dinámica del mercado internacional o del mercado mundial. Más o menos en 1875 aparece una gran crisis que se llama la Larga Depresión. ¿Sí? Un problema económico que suscita en Europa, y es muy interesante porque ese problema político y económico que se suscita en Europa se añade a otro problema, la conflictividad social europea. Los sindicatos alemanes, franceses, italianos, ingleses, que comienzan a pugnar en esa crisis para no ver devaluados sus salarios, para no ver devaluado su esfuerzo, y empezando a reclamar algunas cosas. A partir de esa Larga Depresión aparece una importante discusión entre libre comercio y proteccionismo. Una discusión que no solamente se va a quedar en Europa, sino que también va a tener un impacto muy importante en un país tan poderoso como los Estados Unidos. La Academia Alemana, como la Academia Norteamericana, más o menos en 1880, 1890, están atravesados por esta discusión. ¿Sí? Frente a una crisis, seguimos con el libre comercio. ¿Qué quiere decir esto? Movimiento sin restricciones de capitales y de inversiones y de exportaciones e importaciones, o efectivamente hay que proteger las industrias, proteger a los trabajadores y trabajadoras, etc. Por lo tanto, ya antes de 1900 tenemos este debate que nos resuena muy actual, y uno dice, ¿de dónde viene esto? ¿Viene de los años 40, viene de los años 50, viene con el peronismo? No. Es un debate que proviene del seno de Europa y que va a tener impacto en muchos de los países que nosotros conocemos. El otro dato importante, que le dije, el segundo paréntesis, es
que en 1898 pasa algo muy importante en América Latina. ¿Y qué pasa? Es la quiebra total del Imperio Español. El Imperio Español controlaba algunos países o algunos territorios de Centroamérica y del Caribe, como Puerto Rico y Cuba. En 1898, la intervención de los Estados Unidos a favor de los republicanos cubanos permite la independencia de Cuba y permite una cantidad de sucesos muy importantes donde Estados Unidos comienza a intervenir en la política centroamericana y en la política caribeña. Doy algunos datos. 1903, Estados Unidos, aliados con las élites panameñas, logran la independencia de Panamá de Colombia. Obviamente, el acuerdo por el cual Estados Unidos acompañaba esa independencia era un acuerdo de cesión por un corredor transoceánico que todos conocemos y todas conocen como el Canal de Panamá. ¿Sí? En 1904, Estados Unidos lleva adelante lo que se va a conocer como la doctrina Monroe, ¿sí? América para los americanos. Y esto de alguna manera abre, sobre todo en Centroamérica y el Caribe principalmente, abre el camino, luego de que han expulsado a España, abren el camino a los Estados Unidos para la intervención en alguno de los países. ¿Sí? Esto es muy importante. Y más, agregamos más, muchas de las grandes inversiones, muchas de las grandes inversiones, sobre todo dirigidas a frutas, ¿sí? Van a provenir de los Estados Unidos a América Central. Esto es muy importante porque es un lugar que nosotros conocemos poco, pero que aparece el primer gran rasgo de modernización en Centroamérica a partir de este acuerdo económico con los Estados Unidos, esta articulación económica con los Estados Unidos, y de un Estados Unidos que se convierte en garante del orden y en el interventor ante cualquier problema político de ese territorio. De ahí en más vamos a ver, por lo menos hasta los años 40 del siglo XX, un conjunto de intervenciones norteamericanas, donde muchas de las intervenciones van a estar en juego sus propias inversiones, ¿sí? Sobre todo por la United Fruit, bueno, un conjunto de situaciones que posibilitan la intervención norteamericana, y la intervención norteamericana como muestra de control de un territorio muy importante que es Centroamérica y el Caribe. Por lo tanto, fíjense que mientras México, Argentina y Brasil, ahora vamos a pasar a ellos tres, y otros países van construyendo sus estados-nación, en América Central y en el Caribe también se construyen los estados-nación, pero con una gran intervención económica y militar de los Estados Unidos. Esto explica parte de la relación que Estados Unidos tiene con Centroamérica, ¿sí? Y tiene con el Caribe. Intervenciones de todo tipo, ¿cierto? En Haití, Dominicana, Nicaragua, El Salvador y un conjunto de... Obviamente, sus inversiones dirigidas a las exportaciones de frutas va a generar un movimiento obrero importante en Centroamérica. Como toda la modernización vinculada al crecimiento con el mercado mundial de exportación de productos primarios, va a generar también en los otros países de América del Sur. Y de otro país muy importante que nos estamos olvidando, que es México. Por lo tanto, esa modernización, entre otras cosas, además de recibir grandes oleadas migratorias de algunos países, de desarrollar un músculo de infraestructura importante en puertos y bancos y ferrocarriles, aparece, entre comillas, la cuestión social. Me quiero referir a eso porque acá hay un punto muy importante a tener en cuenta para aquellas personas que estudian trabajo social. Y sobre todo hay un fenómeno en los Estados Unidos.
Una de las grandes críticas económicas al libre mercado provienen de economistas que están muy vinculados a movimientos evangélicos. Esto también es central para entender un poco la relevancia, ¿sí?, sobre todo algunos economistas, con el movimiento evangélico y la cuestión social. Uno dirá, ¿esto es una novedad? No, no es una novedad tampoco en el catolicismo. A fines de los años 80, 90 del siglo XIX aparece con mucho ímpetu el catolicismo social. ¿Dónde? Primero en Europa y después en América Latina. Intervención de la Iglesia en estas desigualdades, inequidades y pobrezas que va generando este proceso de transformación y de inclusión en el mercado mundial a partir de la exportación de materias primas. Fíjense, ¿cierto?, cómo el mundo también se va conectando en relación al conjunto de actores internacionales, ¿sí? Miren cómo en Estados Unidos la cuestión social de alguna manera queda vinculada al movimiento evangélico, y en América Latina, que es una mayoría de países católicos, queda vinculada al catolicismo social, que dice, che, hay que poner el ojo, ¿sí?, en el mundo obrero. Por eso en la Argentina, de la mano del padre Grote, empiezan a nacer todos los círculos obreros. Es un tema que después vamos a ver, pero también empiezan a nacer formas de círculos obreros en otras partes de América Latina. Pero me quisiera referir a tres grandes países con una potencia interesantísima en América Latina, aunque después me echemos con algunos otros, que son que son México, Brasil y Argentina. Voy en ese orden, porque de Argentina ustedes saben más, aunque vamos a incorporar algunas cuestiones. Primero, México. México va a ser gobernado entre 1870, en esa década, hasta 1910, por un presidente que se llama Porfirio Díaz. La mayoría de estos presidentes en América Latina tienen una condición: son grandes renovadores, grandes modernizadores, pero llevan a cabo una política muy conservadora. Y cuando digo muy conservadora, lo que digo, entre otras cosas, muy conservadora a la hora de pensar qué hacer con los diversos actores sociales en la construcción de una democracia, ¿sí? Esto es muy importante. En la Argentina vamos a ver que recién en 1912 hay una reforma electoral. Pero la mayoría de los países que comienza a observar conflictos obreros, acá digo Perú, digo Chile, digo México y otros países, comienzan a mostrar las limitaciones de los gobiernos oligárquicos, entre ellos el de México. México está gobernado por un señor que se llama Porfirio Díaz, y paradójicamente su gobierno es el gobierno de los científicos. Cuando en la Argentina, me acuerdo que hablaban del gobierno de Alberto Fernández como el gobierno de los científicos, me quería morir, porque efectivamente ese nombre remitía al gobierno de Porfirio Díaz y el gobierno de los científicos. Y esto tenía algo distinto al gobierno de los científicos actual en la Argentina, que estaban atravesados por una concepción científica conocida como el positivismo, que en sus efectos de realidad construían en nombre de la ciencia, o fundamentaban en nombre de la ciencia, gobiernos oligárquicos y elitistas, y sobre todo en países como México y como Bolivia, construían una teoría sobre el mundo indígena, que también fue muy importante en la Argentina, ¿sí? Me quedo en México. ¿Qué es lo que pasa en México que podría pasar en Argentina y en Brasil? Uno de los grandes temas es la tierra, y es el tema de la tierra porque exportan materias primas. ¿Está claro? Por lo tanto, el señor Porfirio Díaz va a hacer algo que todos ya conocemos por nuestro presidente Julio Argentino Roca, que es la concentración de tierras. Un acuerdo con los grandes terratenientes mexicanos,
un avance sobre las comunidades indígenas, sobre todo las comunidades yaquis, y un gobierno ultraoligárquico, en el sentido de poca representatividad social, que cerca de 1910, y ya con la vejez de Porfirio Díaz, empiezan a observar el malestar que se produce en México, sobre todo en el mundo, en dos mundos. En el mundo de la tierra, ahí se explica la rebelión de Emiliano Zapata, y el mundo del norte, que es un mundo vinculado a los Estados Unidos, también con una potencia fuerte de la agroexportación, con otros liderazgos como el liderazgo de Pancho Villa, pero no son los únicos. Está Francisco Madero, está Orozco, inclusive están los hermanos Magón, que expresan una especie de anarquismo sindicalista. Fíjense, ¿cierto? Un conjunto de fuerzas que son parte de la transformación de estos países al haberse vinculado con el mundo. Esto es interesante, a veces cuando uno habla de la vinculación con el mundo solamente piensa en las materias primas y en las inversiones, pero la pregunta que siempre hay que hacerse como cientistas sociales es ¿cuáles son las transformaciones sociales que esa relación implica? No solamente por la oleada migratoria, sino por las formas de trabajo, por las organizaciones que se van creando, por los reclamos sociales que se van haciendo. Por lo tanto, para 1910 se construye un frente, entre comillas, un frente revolucionario bastante caótico que inicia una revolución. Y una revolución con grandes dimensiones democráticas, ¿sí? Tal vez el primer lugar donde aparece una gran rebelión antioligárquica, entonces en México, 1910. Una gran rebelión armada antioligárquica. Esto es muy importante para entender después la historia de México. ¿Sí? No nos vamos a detener, o posiblemente lo veamos en otro momento, pero es muy importante entender esta historia mexicana. ¿Qué es lo más importante socialmente aparte de la revolución? Que esa revolución tiene que desarmar algo que pasa en toda América Latina y que es el acuerdo entre oligarquías. Efectivamente hay un logro del movimiento, digamos, del porfiriato, del movimiento del porfiriato de Porfirio Díaz, un acuerdo con élites terratenientes. Y ese acuerdo entre élites terratenientes o entre oligarquías se va a enfrentar a otro bloque social, donde hay reclamo por la tierra, donde hay reclamos sociales vía trabajadores, vía en pequeños empresarios, ¿sí? Y de diversos estados al interior de México. Por lo tanto, la primera rebelión armada contra la oligarquía va a ser en 1910, ¿sí? En México, que va a terminar en 1917 con una revolución, o que va a iniciar el proceso de una revolución. En todos esos años. Esto es muy importante, la revolución va a triunfar 7 años después, en 1917. Año que también va a triunfar la Revolución Rusa, pero eso lo dejamos para un ratito. Por lo tanto, la salida del gobierno oligárquico de Porfirio Díaz se transforma en la construcción de un gobierno con mayores libertades democráticas y algunas cuestiones a tener en cuenta, como por ejemplo la nacionalización del petróleo. Es mucho más vasto el proceso revolucionario mexicano, pero quiero poner esta cuestión ahí por algo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. No me estoy desconectando, pero vuelvo a esto. ¿Por qué con la Primera Guerra Mundial? Porque la Primera Guerra Mundial, ¿qué demuestra a los países, a los nuevos países como México, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile? Que para ir a una guerra, para defenderse, ¿qué hay que tener? Hay que tener recursos. ¿Qué tipo de recursos?
recursos energéticos y comida. Como decía Napoleón, los ejércitos caminan sobre sus estómagos. Por lo tanto, para empuñar un arma el tipo tiene que estar comido. Para decirlo rápidamente, la comida, la materia prima y la capacidad industrial tienen que articularse. Y aparece una idea de soberanía nacional. Por eso la revolución de 1917, los revolucionarios mexicanos dicen, sí, sí, ok, todo bien, pero la energía como parte de una ideología de la soberanía nacional tenemos que manejar tiene que manejar el Estado. El mejor ejemplo de esto era Estados Unidos, que había logrado antes de la Primera Guerra Mundial algunas cosas, como por ejemplo, 2 autonomías, poder alimentar a su pueblo y la posibilidad de exportar materias primas, y además algo importante, tener un músculo industrial que le permita ir a una guerra, o sea, tener una autonomía industrial militar que le permite ir a una guerra. Esto es central. Y esto de alguna manera los revolucionarios mexicanos dicen, nosotros vamos por ahí, ¿sí? No hay posibilidad de soberanía si no tenemos ambas cosas. Por lo tanto, 1910, fin del porfiriato, inicio de una revolución, termina en 1917 triunfando los revolucionarios. Brasil. En 1899, Brasil todavía tiene un rey, Pedro II. ¿Cómo terminó un rey en América Latina? Bueno, es interesante. América Latina no tuvo ningún rey. Mejor dicho, tuvo reyes, pero ninguno viajó a América Latina. El único que viajó fue los reyes de la Casa de Braganza, escapados por Napoleón, terminan en Brasil, que era su colonia, y ahí aparece el reinado de Juan y después el reinado de Pedro I y Pedro II. Pedro II se vuelve el último rey de Brasil. Había construido un acuerdo de gobernabilidad ¿con quién? Con las oligarquías terratenientes, que les había permitido vender ¿qué cosa en el mundo? El café. El café se construyó en la gran dimensión modernizadora del Brasil, pero esto no fue suficiente, sino que efectivamente el rey empieza a tener problemas con esas oligarquías terratenientes que reclaman mayores autonomías políticas y también comienza a tener un gran problema con los sectores republicanos que exigen algo muy importante, la finalización de la esclavitud en Brasil. Esto es importante también saberlo, ¿sí? Solamente 10 años antes de 1900, mejor dicho, en el 1900 todavía hay esclavitud en Brasil. El año 1900 estamos hablando, ¿sí? Fíjense qué importante es esto. Por lo tanto, en 1891 hay una nueva constitución nacional donde aparece algo muy interesante de Brasil que llega hasta hoy, que es la potencia de los estados, ¿sí? Esa constitución de 1891 aparecen 2 grandes estados que son centrales en la construcción del estado brasileño, que son San Pablo, muy importante hasta hoy, sobre todo en la relación con Argentina, y Minas Gerais. Y un tercer estado que va a ir asumiendo un lugar importante, Río Grande do Sul, un estado que tiene mucha relación con Argentina y con Brasil también. Y eso también tiene que ver por la exportación de café y por la exportación de carne. A ese proceso en Brasil se lo llamó la República Bella, ¿sí? Y a partir de la salida de Pedro II, en 1899, se va a construir en Brasil un acuerdo entre oligarquías que va a durar hasta 1930 con la llegada de Getúlio Vargas. ¿Sobre qué se construyó este pacto de oligarquías? Se construyó en relación con el crecimiento económico, donde el café fue muy importante. A este proceso hay que agregarle un proceso muy importante migratorio,
y un conjunto de transformaciones que se suceden en estos años de crecimiento y migración, que son las rebeliones de los jóvenes militares, los tenientes. Esto es muy importante para la historia de Brasil, que son los tenentes. Van a tener un lugar muy importante en la construcción del populismo de los años 30 en Brasil, y van a tener un rol muy importante en el comunismo brasileño. Fíjense qué importante. En ese proceso de construcción oligárquica en Brasil va a tomar un gran lugar este nuevo estado, que es el estado de Río Grande do Sul. ¿Sí? Fíjense qué importante. ¿Sí? Que en 1899 cae Pedro II y aparece, ¿sí? un nuevo pacto oligárquico republicano, con una construcción muy importante, no solamente el pacto oligárquico, sino también es un pacto estadual, de estados. Por eso es tan complejo gobernar Brasil hoy. Los estados tienen mucho poder en relación con el poder central. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el sistema político brasileño depende mucho de la estadualidad, de los votos que se obtienen en cada uno de los estados. No me voy a meter con eso, pero para que ustedes vayan también pescando algunas cosas. Y por otro lado, Argentina, que es un tema que ustedes conocen más. Efectivamente también Julio Argentino Roca, o mejor dicho, el Partido Autonomista Nacional, un partido creado durante el gobierno de Avellaneda, una presidencia muy importante en la Argentina, muy importante. También construye un pacto oligárquico, sobre todo entre las oligarquías del interior y las oligarquías de Buenos Aires, que se va a mantener por lo menos hasta 1916, donde aparece con mucha fuerza en 1916, en los años de la Primera Guerra Mundial, aparece el gobierno de Irigoyen, que básicamente uno podría decir, ¿dónde está el fundamento de esto? Bueno, el fundamento de esto está en parte, como dice Natalio Botana, de un derrumbe o de una tensión al interior de ese pacto oligárquico, donde hay un sector más reformista, que va a llevar adelante la ley Sáenz Peña. ¿Sí? Tal vez los Sáenz Peña, que después van a crear un partido, que es el Partido Demócrata Progresista, van a intentar reformar la ley electoral. ¿Por qué digo esto? Porque todas las oligarquías, desde México, pasando por Brasil, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile, se enfrentaban con un problema que es el problema social que habían generado las transformaciones económicas y las transformaciones migratorias. Eso no había sido gratis. La oleada migratoria en la Argentina, la oleada migratoria en Brasil, había creado nuevos actores y actrices. Doy algunos datos. Argentina, en 1890 hay una gran huelga, posiblemente la segunda gran huelga, la primera es en 1878. 1890 aparece el reclamo sobre las mujeres, sobre el trabajo de las mujeres y sobre todo sobre el salario de las mujeres. Como ven, efectivamente, las oligarquías comenzaban a preguntarse por la cuestión social. Y estamos hablando de 1890, todavía ni siquiera llegamos a los conflictos obreros, ¿sí? Que se van a producir durante 1900, sobre todo hasta 1920. Fíjense qué importante. Por lo tanto, el problema de la democracia aparece como uno de los grandes problemas a los cuales la propia oligarquía se enfrenta, y es enfrentada por actores que quieren mayor representación, como el caso de la Unión Cívica Radical, creada también cerca de 1890, fundada, que también empieza a presionar para participar en el sistema electoral y para cambiar el sistema electoral. Por lo tanto, en 1912, ley Sáenz Peña. Les quiero mostrar, a ver si puedo compartir,
Flor, ¿podré compartir una pantalla? Flor, no sé si estás por ahí. Bueno, no importa. En 1902... Estoy acá. Ya te pongo. Dale. Es un minuto nada más. Es una sola pantalla para tener en cuenta. Les voy a mostrar algunas reformas electorales para que vean algo que tiene que ver muy, muy fuerte con la Argentina. Cuando pueda, les muestro. Mientras tanto, mientras Flor va buscando cómo hacer esto, vamos a dejar entre paréntesis el tema electoral, porque el tema electoral, más que el tema electoral, es el tema democrático. ¿Qué hacen las oligarquías con reclamos democráticos? ¿Y cómo se procesan esos reclamos democráticos? ¿Queda claro? Bien. ¿Y hasta cuándo duran los pactos oligárquicos? Fíjense cómo en México efectivamente duran hasta 1910 y después se desarma una guerra revolucionaria, como en Brasil va a durar hasta 1930, como en Argentina va a durar hasta 1916, y posiblemente cada país tenga su lugar, ¿cierto? Su momento histórico en el cual aparecen. Tal vez el caso más interesante es el caso peruano, donde ya a partir de los años 10, ¿sí?, con una gran migración japonesa, asiática, y por la gran extensión de tierras y sobre todo de producciones agrícolas, efectivamente aparecen los primeros partidos o primeros... Ahí ya puedes compartir, Esteban. Ahí va. Los primeros partidos antioligárquicos, ¿sí?, en Perú como parte de América Latina. Y aparece el Partido Socialista y aparecen otro tipo de partidos como el APRA, por ejemplo. Les quiero compartir esto, a ver si lo podemos mostrar. Acá. Es esto para que vean el tema electoral, ¿cierto? Fíjense. El voto secreto en Europa y en América Latina, para que ustedes se fijen. ¿Sí? Inglaterra, 1872. No estamos hablando de universal, estamos hablando de voto secreto, ¿sí?, en Europa y América Latina. Inglaterra 1872, Noruega 1885, Dinamarca 1901, Finlandia 1905, Argentina 1912, Uruguay 1915 y México en 1917. Si ustedes se fijan, en estos 3 países latinoamericanos aparecen más o menos a partir de, de mediados de 1910, de la década de 1910, aparecen movimientos y expresiones antioligárquicas. ¿Sí? Muy importante. ¿Y por qué acá pongo la frase de Roca? Porque esta la frase de Roca podría ser para cualquier político conservador latinoamericano. Roca pone, en 1911, pone en la escena la gran preocupación de las oligarquías en América Latina. ¿Sí? Y es en relación con el voto. Y ahí leen lo que dicen. En vez del voto obligatorio, debiera pensarse en el calificado, o sea, voto calificado, pues el voto universal es la causa decisiva de nuestras malas costumbres electorales. Bueno, acá ya abre otro capítulo muy importante esta discusión, porque las oligarquías, frente a estos reclamos democráticos, comienzan a decir, bueno, efectivamente, si nosotros damos el voto universal, aparecen personas como Irigoyen, por ejemplo, ¿sí? Y aparece una discusión sobre la democracia, y algo muy importante. Lo voy a reducir en esta pregunta un poco tonta, pero es, ¿la gente sabe votar? ¿Sí? Aquellos
que exigen votar, ¿saben votar? Esta es la pregunta de las grandes preguntas que la oligarquía se va a hacer a lo largo de América Latina. ¿Sí? Esto es muy importante. Hoy los mismos argumentos. ¿Cómo? A 2x3 surge la discusión del voto calificado. Exacto. O mejor dicho, lo que nosotros conocemos hoy como el voto racional. Esta idea de hay un voto racional o la gente, ¿sí?, vota otras cosas. Bueno, esa es toda una discusión que comienza a tener mucha vigencia en América y en Europa, muy fuerte en Europa, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, acerca de la democracia, el conflicto social que aparece en Europa y también aparece en América, y de alguna manera la pregunta es, si ampliamos el voto, ¿quiénes van a llegar al poder? ¿Sí? Los obreros, las obreras, los campesinos. En Europa además empiezan a crearse hasta los partidos campesinos. Aparece una gran movilización social antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Y todas estas discusiones, desde el proteccionismo hasta el liberalismo, ¿sí?, desde qué hacer con la democracia, aparece como un tema recurrente de fuerzas políticas que gobernaron esos países y que las transformaciones han impactado de una manera veloz en cada una de las sociedades. Esto no es menor, este dato para nosotros, porque en 1915 estamos hablando en Uruguay del gobierno de Valle, o Bache, como se escribe, que es un gobierno muy progresista, como por ejemplo ley de 8 horas, una ley de huelgas, de reconocimiento de las huelgas, que ya era de 1905, la ley del divorcio, ¿sí?, la ley del voto de las mujeres. De alguna manera aparece una gran expresión de discusión democrática y antioligárquica también en Uruguay, ¿sí? Lo que se inicia en la Argentina en 1912 podemos decir que también aparece del otro lado del Río de la Plata. México, ya lo comentamos, México efectivamente se encuentra entre un proceso antioligárquico y revolucionario, ¿sí?, que va a terminar en 1917 con una constitución muy democrática. Fíjense que los mayores países, que hay una cantidad de países de Europa que no tienen el voto secreto ni obligatorio. Muy importante esto. En América, países como la Argentina, Uruguay y México asumen la construcción de la ciudadanía a través del voto. Y también asumen una, llamémosle, un riesgo democrático, que quiere decir abrir, ¿sí?, ampliar el pluralismo político y ver qué sucede, qué sucede en el juego democrático, ¿sí? Esto es muy importante para tener en cuenta, y sobre todo son esos 3 países de América Latina que de alguna manera llevan adelante este proceso. Proceso que no es menor en relación a algo que nos toca a nosotros, y nosotras, y nosotres, que son las reformas universitarias, 1918. Ahora no podemos charlar sobre eso, pero efectivamente con el gobierno de Irigoyen aparece justamente un debate al interior de las universidades que también es antioligárquico. Y sobre todo, con una fuerte discusión con la Iglesia en relación con la estatalidad. Una discusión que ha llegado hasta hoy, hasta la discusión sobre la despenalización del aborto. Esto es muy importante porque, no voy a contar sobre la reforma del 18, pero lo resumo rápidamente: cogobierno y cátedra libre, o libertad de cátedra, para decirlo de alguna manera, va a tener resonancias en otros países, como por ejemplo Perú. En Perú es central la reforma universitaria de Argentina para de alguna manera impulsar movimientos juveniles que se empiezan a dar en Perú, por ejemplo, de la mano de Aya de la Torre y de Mariátegui, o como en Cuba, con Mella,
de alguna manera la reforma universitaria argentina va a ser un lugar de condensación de dos cosas. De un mundo juvenil vinculado a la política, con una política democrática antioligárquica. ¿Por qué digo esto? Porque esto también va a ser un, llamémosle, posiblemente en historia está mal decirlo, pero una especie de antecedente, de memoria, de la participación de los jóvenes en propuestas reformistas. ¿Por qué aclaro esto? Porque también efectivamente va a haber jóvenes vinculados a propuestas oligárquicas o propuestas conservadoras, como lo va a hacer la Liga Patriótica en la Argentina, como lo van a hacer en América Latina un conjunto de expresiones partidarias donde jóvenes van a defender las jerarquías y los derechos oligárquicos. Pero esto es muy importante para después hacer un hilo, construir un hilo de esas juventudes que se van vinculando a procesos reformistas, que uno podría decir, bueno, van desde acá hasta los procesos de los 50, de la resistencia obrera, en la Argentina estoy hablando del cordobazo, de los grupos revolucionarios o guerrilleros, hasta posiblemente toda la ola verde, ¿cierto? Donde efectivamente hay una implicancia muy importante entre el mundo juvenil y las propuestas transformadoras o de renovación intelectual y política, para decirlo de alguna manera. Hay un hilo, obviamente no es todo lo mismo, ¿cierto? Pero estamos hablando de un hilo donde acá aparece con mucha importancia el lugar de los jóvenes en propuestas reformistas. Como ojo, también va a haber jóvenes vinculados y vinculadas a propuestas oligárquicas o, como lo vamos a ver en Europa, a propuestas fascistas y propuestas nazis. Esto es muy importante también. Las juventudes no solamente se van a vincular al mundo reformista, se van a vincular al mundo reformista, al de las derechas radicales, y también al mundo de las iglesias. Ojo con esto, a tener en cuenta, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos. El movimiento, sobre todo negro en los Estados Unidos, y los movimientos reformistas en los Estados Unidos, van a tener mucho que ver con los movimientos evangélicos. Acuérdense lo que decía de esta discusión económica, donde también tiene una relación con el mundo evangélico. Esto lo digo porque en la actualidad hay toda una discusión sobre esta relación entre la política y el mundo evangélico, también para tener en cuenta que es una vieja relación, por lo menos es nueva en América Latina, pero es bastante vieja en países como Estados Unidos. Profe, ¿puedo interrumpir? Sí, sí. Ahora voy a cerrar porque me quedan pocos minutos y Jorge, si no legítimamente me censura, pero sí, decime. No, iba a hablar justo de la iglesia evangélica que, por ejemplo, en Brasil le dio la victoria a Bolsonaro, la iglesia universal. Sí. O sea, va la masa. Ahí, ahora, solamente. Sí, ahora después vamos a ver eso porque hay una transformación del mundo evangélico a partir de los 70 en América Latina, pero eso tiene que ver con el conflicto centroamericano. Y después vamos a ver cómo llega a Brasil. Pero ahora estamos hablando, está bien lo que decís, pero estamos hablando de los años 20. Estamos hablando de otro conflicto que hay ahí interesante, conflicto y acuerdo entre Reagan y Juan Pablo II para el tema centroamericano. Después vamos a ver, porque es casi de película. Pero es importante que después de la Primera Guerra Mundial aparece una discusión sobre la democracia. Y va a aparecer una discusión sobre el liberalismo. Y va a aparecer un conjunto de trayectorias de extrema derecha o de derecha radical en Europa. Y en países como América Latina va a haber intentos de consolidación de gobiernos antioligárquicos, por lo menos 3. México, Uruguay y Argentina. Posiblemente hay otros, pero digo como 3 importantes. En Brasil sabemos que ese pacto oligárquico va a durar hasta los años 30, pese a que hay movimientos sociales y movimientos militares. Se empiezan a construir los grandes partidos socialistas y obviamente en el medio de la guerra, con la Revolución Rusa,
a posteriori de la Primera Guerra Mundial aparece un conjunto de organizaciones vinculadas a lo que llamaremos el Partido Comunista, que va a tener una influencia muy importante en Brasil, en Perú, en menor medida en la Argentina, en menor medida en México. Posible en México haya más ímpetu del movimiento anárquico, ¿sí?, que del mundo comunista, y así, ¿sí? Por lo tanto, y con esto termino para honrar el acuerdo, fíjense, de la Primera Guerra Mundial se sale en Europa con países que intentan mantener el orden democrático, como son Francia e Inglaterra, mientras que otros países como Italia y como Alemania encaminan, ¿sí?, sus gobiernos vinculados a las derechas radicales, ¿sí?, derechas radicales antiliberales, ¿sí? En España también hay un proceso interesante que después vamos a ver, y lo mismo sucede con algunos otros países de Europa que intentan mantener órdenes republicanos o representativos, y que a partir de la Primera Guerra Mundial muchas de esas gobernabilidades se desajustan. Lo digo rápido, pero con la Primera Guerra Mundial caen cuatro imperios, 2 de Europa y 2 de Asia, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, ¿sí? Por lo tanto, Europa comienza un nuevo horizonte de gobiernos. Y en América Latina, la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, encontramos intentos o gobiernos que intentan buscar salidas superadoras, por lo menos hasta 1930, y esto hay que anotarlo, por lo menos hasta 1930, salidas a los órdenes oligárquicos. Después de 1930 la historia va a cambiar porque hay una crisis mundial en el medio y donde aparecen actores como Estados Unidos, que a partir de la Primera Guerra Mundial se convierte en un gran país hegemónico o un gran país que tiene muchas posibilidades de ordenar el mercado mundial. Muy bien. Creo que con 3 minutos antes podemos concluir este breve repaso, y seguramente con varios errores, pero para que se entienda una figura panorámica de América Latina y de Argentina en este proceso que se da desde el 1900 hasta desde 1900 hasta la post Primera Guerra Mundial. Bueno, no sé si Florencia o Jorge quieren decir algo. Por mí estamos. No, está todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Cortamos ahora si Así ya está. en tiempo Así, de despegar 2 las minutos. nalgas de la silla un rato. Exacto. 18:58. Arrivederci, muchas gracias. Y siguen después con sus docentes. Muy bien. Hasta luego. Gracias.